Hola, bienvenidos todos y todas a la actividad del día de hoy. Como ya es costumbre, iniciamos revisando las actividades de evaluación que deben ser entregadas a la coordinación académica en la fecha indicada para las notas de este periodo. Iniciamos con el repaso del verbo modal have to. Inicialmente en la actividad se presenta una serie de tablas que van mostrando o recordando cómo es la estructura de la oración con el verbo modal have to y tanto para oraciones afirmativas como para oraciones negativas o para preguntas. Entonces, en este orden de ideas, iniciamos con este repaso y con base en ello se completan las 15 oraciones propuestas. Entonces, recordemos que pues se conjuga el verbo, bueno, para utilizar el verbo modal have to, entonces tenemos que se usa el sujeto, el have to, y luego el verbo en infinitivo. Si se va a hacer la negación, se utiliza el auxiliar do y entonces vamos a tener don't o doesn't según sea el caso, luego el verbo have y luego el to y luego trouble o el verbo en infinitivo. Para pregunta, entonces tenemos inicialmente se coloca el auxiliar do o das para terceras personas, luego el sujeto, luego el verbo have en infinitivo. Fíjense que para pregunta o para negación ya no es necesario conjugar en tercera persona para el verbo tener o have, sino que en todas las personas va en infinitivo y luego se completa con el resto de la oración. Y en la última tabla tenemos las respuestas cortas, yes I do o no I don't. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que solamente en las oraciones afirmativas se conjuga el verbo have para primera y plural como have y para terceras personas como has. Ya en la negación, entonces al usar el auxiliar, entonces el doesn't se encarga de mostrar que es tercera persona o el does también se encarga de mostrar que es tercera persona. Bien, continuemos. Bien, continuamos con las actividades de evaluación. En esta actividad vamos a repasar el uso de las negaciones de must y de have to. Sería mustn't and don't have to. En el cuadrito que ustedes ven arriba de la actividad indica en que o nos da los tips para cuándo usar mustn't o para cuándo usar don't have to. Mustn't dice use mustn't when you mean that it is important not to do something. Entonces, que lo utilice cuando usted quiera decir que es importante no hacer tal cosa. Use don't have to say that you can do something if you want to, but it's not necessary to do it. Entonces, el don't have to es, usted lo puede hacer, pero no es obligatorio. Entonces, en ese orden de ideas, usted, utilizando estos tips, completa adecuadamente las oraciones planteadas. En esta otra actividad, entonces lo mismo, tenemos ya aquí trabajada la parte afirmativa de must and have to. También está dentro de la actividad los tips de cuándo usar must, cuándo usar have to y otra vez cuándo usar mustn't y cuándo usar don't have to. Y lo mismo, en la primera parte se completa con must or have to. En la segunda parte se subraya la opción correcta y en la tercera parte
utiliza más or have to en la oración que le corresponda. En esta otra actividad, lo que vamos a repasar es lo que tiene que ver con el tiempo pasado perfecto, que es lo que vimos la clase anterior. Obviamente, nuevamente, hay un cuadrito que nos permite repasar cuál es la estructura gramatical para construir el pasado perfecto. Entonces, en las oraciones afirmativas tenemos el sujeto, I, you, he, she, it, we, and they. Luego va el verbo tener en pasado, had. Luego va el verbo en pasado participio y luego el resto de la oración. ¿Cuándo se va a hacer la negación? Entonces tenemos que va el sujeto, el verbo tener en pasado, o sea, had, la partícula not, que nos está indicando la negación, el verbo en pasado participio y el resto de la oración. Cuando se va a hacer la pregunta, entonces el verbo pasado tener had va de primeras, luego va el sujeto de la oración, I, you, he, she, it, we, and they, luego el participio pasado del verbo y luego el resto de la oración. Y en el cuadro también incluyen las respuestas rápidas, yes, I had, o no, I hadn't. Con base en esta información se completan entonces las oraciones. Acá continuamos repasando el tiempo perfecto pasado y lo que hay que hacer es completar las oraciones usando este tiempo. Ahora, vamos a trabajar el verbo modal should. Veamos. Should se puede utilizar en las siguientes opciones. Advice of suggestion. Your hair is too long. You should get it a haircut. O sea, su cabello está demasiado largo, usted debería cortárselo. Situation likely in the present. Mary should be at home now. Give her a call. Entonces, María debe estar ahora en la casa, llámela ahora. Likely in the future. They should win tonight. They are a better team. Ellos podrían o deberían ganar esta noche. Ellos son el mejor equipo. Should plus have plus past participio. Cuando se tiene el verbo modal should más el verbo tener más el pasado participio. Meaning, the subject did not fulfill their obligation in the past or did not act responsibly. Entonces, responsibly. ¿Qué están diciendo? Dicen que cuando se está trabajando con should más have más past participio, quiere decir que el sujeto no ha terminado de realizar algo que debió haber hecho o que no fue algo responsable. Por ejemplo, you should have given your boss the report yesterday when he asked for it. Usted debería haberle dado a su jefe el reporte ayer cuando él le preguntó. Ahora, cuando se usa should plus el verbo to be plus el verbo terminado en ing, el significado es que el sujeto no cumplió su obligación ahora o no está actuando de forma sensible. Entonces, you should be wearing your seatbelt. O sea, usted debería estar usando su cinturón de seguridad. We should be studying for the test right now. Nosotros deberíamos estar estudiando para el examen ahora. Ahora aquí también plantean cuando se usa should o cuando se usa ought to. Entonces, should can be replaced by ought to without a change of meaning. Entonces, que puede usarse o should o ought to y en realidad el significado de la oración no cambia mucho. Y dice,
You ought to study more, you should study more. O sea, usted en ambos casos está diciendo usted debería estudiar más. Dice, ought to sounds more formal than should and is used less frequently. O sea, que se usa más en las oraciones el should que el ought to. Entonces, we use shouldn't to advise not to do something. O sea, que se usa la negación de should para aconsejar que no se haga algo. Usualmente porque es malo o lo peor. Entonces, you shouldn't throw your litter onto the street. Usted no debería botar su basura en la calle. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what is he doing. Que él no debería estar jugando con esos cables si no sabe lo que está haciendo. Y you should work so much. Usted no debería trabajar tanto. Bueno. ¿Cuál es la estructura? Básicamente cumple la estructura que hemos visto en varios de los verbos modales hasta el momento. Entonces, se usa el verbo should igual para todas las personas independientemente de que sea plural o terceras personas. You should do jogging, you should study more, he should use a calculator, they should get a taxi, he should wear a helmet. La forma negativa, entonces se agrega la partícula no. You shouldn't do jogging, she shouldn't study more, etc. Y para la pregunta question, entonces va el auxiliar de primeras. Should you do jogging? Should she study more? Should she use a calculator? Should they get a taxi? Should he wear a helmet? Entonces esa es básicamente la estructura que se utiliza para hacer oraciones con should. Ahora vamos a revisar el verbo modal ought to. Uses. Advisability, ought to, o sea, de dar consejo. Ought to also express advisability or suggestion. You ought to study harder as you have exam in the next week. Usted debería estudiar más fuerte o más duro si usted tiene un examen la siguiente semana. He needs money. He ought to look for a job. Él necesita dinero. Él debería buscar trabajo. Ought to is not commonly used in the negative. O sea que normalmente no se utiliza en las oraciones negativas. Pero pues se puede usar. They ought not leave the child alone. O sea, it's not raining now. We ought not take umbrella. La estructura. En la estructura entonces tenemos lo mismo, el sujeto I, you, he, she, etcétera, etcétera. Y para todos va ought to igual, no tiene conjugación particular. Luego va el verbo en forma infinitiva. Entonces, I or you ought to work. He, she, it ought to work. We, you, they ought to work. Ahora, para la negación, se agrega la partícula not entre el ought y el to. Entonces, I, you ought not to work, etc. Y para la pregunta, entonces va primero el ought, luego el sujeto, luego el to y el resto de la oración. Ought you to work? Ought he to work? Etc. Veamos acá una comparación entre should and ought to, aunque ya habíamos dicho que el significado es similar. Should and ought to are basically the same in meaning, however, usage vary.
Ought to is typically used to describe moral obligation. O sea que el ought to se utiliza para describir obligaciones morales. And duty, whereas should is typically used for general advice. You ought to go to church every week. We should study grammar more frequently. He should take a shower or bath after coming home from a factory. He ought to take better care of her children. Bien, en esta parte entonces miramos una comparación entre must and should and have to. Y lo mismo, entonces ya habíamos dicho que must es el que representa una obligación y una recomendación fuerte. Entonces tenemos official writing rule. You must be 18 or older to vote in US. Duty, otra obligación. Strong moral obligation. You must respect your parents. Very strong recommendation. You must visit DC when you're in the US. Should entonces es menos obligatorio, pero es personal obligation, moral obligation. Entonces, I should save more money each month. I should call my brother more often. Recommendation, you should wear a suit to the interview. El have to, entonces tenemos change form. Entonces, I have to finish this project by 5. She has to finish this report by 5. Often used to place of must when speaking necessity. I have to wear glasses to see. Bien. En esta sesión vamos a revisar algunos verbos modales pendientes. Iniciamos con el verbo modal would. Bien, ahora vamos a repasar el verbo modal would. El verbo modal would se puede utilizar también para expresar varias condiciones, entre ellas tenemos las que plantea la tabla. Por ejemplo, condicional. Entonces tenemos if we had a car, we would drive to work. If he had gone to the party, he would have seen a lot of his friends. Entonces lo que nos está es mostrando en qué condiciones se puede utilizar el would para expresar una condición. Para request, would you lend me a pen, please? I would like more coffee, please. Offer, would you like me to drive you home? Would you care to join us for dinner? Future, in the past, we thought we would arrive on time, but we were late. Avid, in the past, when I lived in the country, I would go for a walk in the woods every day. Entonces son más o menos las condiciones o nos da una idea en qué tipo de oraciones y en qué sentido se pueden ir utilizando el verbo modal would. Acá vamos a repasar o más bien a mirar entre will y would. Recuerden que en su momento utilizamos el verbo modal will para expresar futuro. En su momento lo vimos cuando vimos el tiempo futuro y en este momento lo que vamos a hacer es mirar cómo se puede comparar will con would y qué nos permite entender. Entonces, will you lend me your book? Entonces, en la primera parte es me presta su libro, y en la de would sería, ¿podría usted estudiar conmigo?
Ahora, I won't do your work. She wouldn't help me yesterday. Entonces, la forma negativa, no haré su trabajo. Y en la otra, ella podría no ayudarme, ella no pudo ayudarme ayer. I'll watch your children today. I will have help you. Entonces, en la primera, I watch your children today, está diciendo que yo veré a sus hijos mañana. Y en la segunda, con would, I will have helped you, yo podría haberle ayudado. Fíjense que estamos haciendo en este tanto en la anterior oración como en esta, estamos haciendo referencia a algo que ocurre en el pasado. En condicional, para Will. If he asks me, I'll help him. Si él me pregunta, yo lo ayudaré. Con would. If I had more money, I would buy a car. Si yo si yo tuviera más dinero, yo podría comprarme un carro. If I had studied, si yo hubiera estudiado, o si yo, I would have passed, yo hubiera pasado. Entonces, fíjense que estas son las condiciones en las que estamos utilizando el would y el will. Siguiente verbo modal que vamos a revisar es had better. El otro verbo sería el had better. Y es uno de esos verbos que se utilizan para aconsejar, como para dar un consejo. Entonces es giving advice with the sense that there will be a consequence otherwise. Entonces ese se utiliza para aconsejar, es decir, es advertirle que si usted no hace lo que se le está sugiriendo, pueden haber consecuencias. Por ejemplo, you had better not park your car illegally. O sea que es mejor que no parquee su carro en un sitio que no le corresponde. You'd better pay back the money you owe. ¿Listo? Ok. Acá vamos a revisar algunos usos del had better. Entonces, tenemos el had better más el verbo. Had better implies this is a warning. If you do not, something bad may happen. Entonces, es una advertencia. Si usted no lo hace, algo va a ocurrir. Entonces, you had better not drive in the snow. O sea que es mejor que usted no conduzca en la nieve. You had better submit your homework. Es mejor que usted envíe su tarea. You had better stop smoking. Es mejor que usted evite o pare de fumar. Bien, acá aprovechamos para revisar estos verbos, el should, ought to y had better, que son verbos modales utilizados para dar consejo. Entonces, inicialmente miremos las características de should. Use in the present, en positive and negative, o sea que es usado en oraciones en el presente positivas y negativas. You should take a break and get some rest. He shouldn't smoke so much. Also, use it in the past, o sea que el should también se puede usar en el pasado, para oraciones positivas y negativas. You should have called me, I was worried. Usted debería haberme llamado, yo estaba preocupada. She shouldn't have dropped out of school.
Bien. Ought to. Sometimes implies moral obligation, o sea que se utiliza en algunas situaciones en las que implica una obligación moral y usualmente no se utiliza en expresiones negativas. You ought to call your mother more often. Y en cuanto a had better, often implies some sort of consecuencias, entonces frecuentemente implica una diversa cantidad de consecuencias si la acción no es seguida. Entonces, por ejemplo, you'd better pay your taxes on time. Es mejor que usted pague sus impuestos a tiempo. You had better obey the rules. Usted debe obedecer, es mejor que obedezca las reglas. Y she'd better not cheat on her exam. Es mejor que ella no haga trampa en su examen. Bien. Acá lo que se está buscando es de pronto ayudar a mirar cómo se utiliza o con qué frecuencia se podría utilizar cada uno de estos verbos. Entonces, teniendo en cuenta que es mucho más obligatorio o es de mucha más, sí, puede ser de certeza hacer algo, tenemos el must como el más fuerte, como el del 100% que se debe hacer. Had better sería menos de ese 100%, have to menos que had better y should menos que todos los anteriores. Entonces, en ese orden de ideas tenemos los siguientes ejemplos. You had better to eat now or it will be too late. She had better study harder or I am going to get angry. You had better take an umbrella or you will get wet. Bien. Todos los tiempos vamos a revisar el future perfect tense. It refers to an action that will be completed at some definitive time in the future. Ironically, it expresses a past in the future. Entonces dice que el futuro perfecto hace referencia a una acción que será completada y en un tiempo determinado en el futuro y que expresa un pasado en el futuro. Esa es la opción. Veamos. ¿Cómo es la estructura? Entonces tenemos, para oraciones afirmativas tenemos el sujeto, se usa el will para expresar el futuro, luego tenemos el have, que indica la parte del tiempo perfecto, y luego usamos el pasado participio del verbo más el resto de la oración. Entonces tenemos en el ejemplo, he will have done it by this evening. ¿Qué dice ahí? Él tendrá hecho esto para esa tarde. ¿Listo? Entonces va a terminar una acción en la tarde, pero es un futuro haciendo referencia a que va a terminar algo. En la parte negativa, entonces la parte negativa, lo que se maneja entonces es la expresión not, que va después de la palabra will. Tenemos el sujeto, el will, la palabra not, el verbo have, el pasado participio. He will not have done it by this evening. Entonces, él no tendrá terminado o hecho esto para esa tarde. Y si es pregunta, entonces primero va la expresión will, luego el sujeto, luego el verbo have, luego el pasado participio. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo acá es que no hay una conjugación particular para tercera persona, sino que siempre va a ir el will have más el past participio para todas las personas. O el will not have, o sea, con la negación, igual para todas las personas. Y en las preguntas siempre irá primero will y el have
para el resto de las personas. O sea, no hay una conjugación particular para terceras personas. ¿Cuáles son los usos? Entonces, to talk about an action that will finish before a certain time in the future. Lo que dijimos, para hablar de una actividad que va a terminar en cierto momento del futuro. To talk about an action that will be completed before another event takes place. Entonces, para hablar de una actividad que se terminará antes de que lleve a cabo otra actividad. Por ejemplo, she will have learned Chinese before she moves to China. Ella ya habrá aprendido chino antes de irse para la China. To express conviction that something happened in the near past. Entonces, para expresar la convicción de que algo ocurrió o sucedió hace poquito. Entonces, decía, the guest, will have arrived at the hotel por ahora. Entonces, los invitados deberán estar llegando o llegarán al hotel más o menos a este momento o en este momento. ¿Listo? Eso respecto a esto. Aquí entonces es una forma de básicamente de volver a repetir y a visualizar cómo se construyen las estructuras en el tiempo perfecto. Entonces fíjense que lo que le da la característica de perfecto es el verbo tener y lo de futuro es el will. Entonces tenemos I will have started y el started, o sea, los verbos van en participio pasado. Entonces, para positivas, I will have started, you will have started. Fíjese, he, she, and it va igual, will have started, no hay una conjugación particular. En la forma negativa tenemos la misma estructura, pero va la partícula not después del will. Entonces, you will not have started, it will not have started, etc. Y para las preguntas, como ya lo habíamos dicho antes, entonces va la partícula will primero, luego el sujeto, you, he or she, luego have y luego el verbo en participio pasado. Revisemos aquí entonces algunos ejemplos de el futuro perfecto. Entonces, oraciones positivas o afirmativas, positive sentences. By next week, we'll have earned lots of money. Para la siguiente semana habremos ganado cantidades de dinero. I will have prepared breakfast by the time the children wake up. Yo tendré preparado el desayuno en el momento en que los niños se levanten. The rain will have stopped by tomorrow. La lluvia habrá parado para mañana. They won't have been married by next year. Ellos no se habrán estado casados para el año entrante, o ya no estarán casados para el año entrante. By that time, I will have finished my homework. Para esa hora, ya habré terminado mi tarea. Oraciones negativas. He will not have received enough score by the summer. Él no habrá recibido suficiente puntaje para el verano. They will not have been married by the next year. Ellos no habrán estado casados al siguiente año. The rain will not have stopped. Toda la lluvia no habrá parado para mañana. My mother will not have prepared breakfast. Mi mamá no habrá preparado el desayuno a tiempo para cuando mi papá y mi mamá se levanten. Perdón, cuando mi papá y mi hermano se levanten. Y en las preguntas, el will, we have finished his work by 5 o'clock. Él habrá terminado su trabajo para las 5 de la tarde. Will they have sent an email until tomorrow? Ellos habrán enviado un email antes de mañana. Will people's life have changed by 10 years? Etcétera, etcétera. Bien.
Hasta acá entonces el tema que nos interesaba repasar en el día de hoy. Espero que tengan un excelente día y una semana fabulosa. Que estén bien.